Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos. Antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. También, cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allí. La espada del silencio. Capítulo 1. El hijo del herrero. Había una vez en un rincón olvidado del reino de Arbelia, un pueblo escondido entre colinas cubiertas de niebla y bosques espesos como tapices de sombra. Se llamaba Belmara, y allí los días pasaban lentos, marcados por el tañido de las campanas al amanecer, el aroma del pan recién horneado y el constante martilleo del herrero, cuyo fuego jamás se extinguía. Era un lugar donde los cuentos viejos se susurraban al caer la noche, y donde los niños crecían temiendo a lo que moraba más allá del bosque. En ese pueblo nació un joven llamado Aedric, hijo de Garren, el herrero. Su madre, Lyra, había muerto durante un invierno largo y cruel, cuando él apenas tenía 6 inviernos contados. Desde entonces, su padre lo crió entre el hierro y la ceniza, enseñándole los secretos del fuego, el temple del acero y la paciencia necesaria para moldear algo más fuerte que la piedra. Una espada que no se partiera ni ante la furia de los hombres ni ante la mordedura del tiempo. Aedric creció como crecen los árboles en tierras duras, lento pero firme. Su cuerpo se forjó con trabajo, sus manos callosas sabían el lenguaje del yunque, y sus ojos, del color del acero bruñido, guardaban una determinación serena. Pero él anhelaba algo más que la rutina de la fragua. Anhelaba las historias. En las noches frías se sentaba junto a los ancianos del pueblo, escuchando hablar de los tiempos pasados, cuando los caballeros cabalgaban bajo estandartes dorados y los reinos aún creían en la justicia, antes de que los señores feudales se volvieran lobos y los caminos, madrigueras de bandidos. Uno de esos cuentos, sin embargo, nunca lo abandonó. El más antiguo y peligroso de todos, el de la espada del silencio. Decían que era un arma forjada por un monje exiliado, en los días del reino fragmentado, capaz de silenciar la voluntad de los hombres y traer la paz, o el caos. Decían que quien la empuñara podía oír el murmullo de los muertos, y que, si su corazón era puro, dominaría los secretos de los antiguos. Pero si su alma era turbia, la espada lo devoraría desde dentro, dejando solo cenizas. Aedric no creía del todo en esas leyendas, pero algo dentro de él vibraba cada vez que la escuchaba. No era ambición lo que lo movía, ni deseo de poder. Era la sensación de que su destino estaba más allá del yunque, en algún lugar donde la historia aún no se había escrito. Una mañana de otoño, mientras el rocío aún se aferraba a las hojas y los gallos no habían terminado de cantar, un jinete cruzó la entrada de Belmara. Su caballo era oscuro como el carbón, y su capa ondeaba con un sello que nadie había visto en años. Un halcón con las alas desplegadas sobre un fondo de fuego. Los ancianos palidecieron al verlo. Era el emblema de la casa Enderal, extinguida durante la Gran Purga hacía casi 3 décadas. El forastero desmontó sin decir palabra y caminó directo a la fragua de Garren. Aedric lo vio desde la sombra del establo y supo, sin entender por qué, que su vida estaba a punto de cambiar. El hombre era alto, con una barba grisácea cuidadosamente recortada y ojos de un verde penetrante. En su espalda, cubierto por la capa, se adivinaba el contorno de una espada envainada. Su voz era grave, pero educada. Busco al mejor herrero de estas tierras. Me dijeron que en Belmara forjan acero que no se quiebra. Garren lo miró con desconfianza, pero no era hombre que rechazara a un cliente antes de oírlo.
Forjamos lo que se necesita. ¿Qué desea, caballero? El forastero desenfundó su arma lentamente. No era una espada común. El metal parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, y runas antiguas recorrían su hoja. El silencio se hizo denso. Esta espada necesita ser restaurada. Nadie en el norte ha logrado tocarla sin pagar un precio. Pero dicen que usted tiene un hijo, uno que sueña con leyendas. Aedric, aún oculto, sintió que su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. ¿Cómo sabía aquel hombre de él? No lo sé, respondió Garren secamente. ¿Quién eres tú para hablar de sueños? El hombre dejó la espada sobre la mesa de roble, y por un instante pareció que el aire mismo se congelaba a su alrededor. Mi nombre es Maelor. Fui guardián del último rey legítimo de Arbelia, y si no restauramos esta espada, el reino caerá definitivamente en manos del olvido. Esa noche, Garren habló con su hijo a la luz del fuego. Por primera vez en años, su rostro mostraba temor. Esa espada no es de este mundo, no es solo acero, lleva algo dentro, algo que no se forja con martillo. ¿Qué significa?, preguntó Aedric con la voz temblorosa. Significa que si la tomas, ya no serás solo mi hijo. Serás parte de algo que no puedes controlar. Pero también sé que no puedo detenerte. El destino ya ha elegido. Y así, al alba, Aedric tomó la espada con sus manos desnudas. Sintió frío, luego fuego, luego nada. Pero no murió. No gritó. Solo cerró los ojos, y cuando los abrió, la herrería ya no era la misma. Había comenzado su viaje, aunque aún no sabía a dónde lo llevaría. Detrás de él, su padre observó en silencio, sabiendo que ya no volvería a ver al muchacho que había criado. Solo quedaba el eco del martillo y la promesa de una historia que recién comenzaba. Capítulo 2. El camino de ceniza. Los caminos fuera de Belmara no eran más que sendas abiertas a machete entre la maleza y el silencio. Las viejas rutas imperiales de piedra y gloria se habían disuelto en barro con los siglos, como los sueños de los hombres que las construyeron. Aedric partió antes del amanecer, con la espada envuelta en cuero oscuro y colgada a su espalda, acompañado por el misterioso Maelor, el caballero que hablaba como si cargara siglos de historia en la lengua. No hubo despedidas. Su padre no salió a verlo partir. Solo dejó, al lado de la fragua, una vieja túnica de viaje, un odre de agua y un pequeño medallón con el emblema de su madre, una rosa con espinas. Aedric lo colgó al cuello, apretando los labios para no quebrarse. Durante los primeros días, el viaje fue callado. Maelor era un hombre de pocas palabras, y cuando hablaba, sus frases eran cortas y medidas. No ofrecía respuestas fáciles, y parecía más inclinado a observar el mundo que a explicarlo. Aedric, por su parte, trataba de no hacer demasiadas preguntas. Cada paso fuera del pueblo lo hacía sentir más liviano y más vulnerable, como si en dejar atrás su hogar hubiese dejado también parte de su armadura invisible. El tercer día, mientras acampaban junto a las ruinas de un viejo molino, Aedric no pudo contener su inquietud. ¿Qué es esta espada? ¿Por qué me eligió a mí? Maelor lo miró desde el otro lado del fuego, sus ojos brillando con la lumbre. No es la espada la que elige, muchacho. Es el silencio. La espada es solo el recipiente. El silencio. Maelor asintió, como si hablara de un viejo conocido. Hace mucho tiempo, cuando el mundo aún escuchaba a los dioses, hubo una orden secreta, los hermanos del silencio. No pronunciaban palabra. Su voto no era solo de silencio físico, sino espiritual. Creían que el ruido del mundo corrompía el alma, que solo en el silencio uno podía oír la verdad.
Uno de ellos, el más sabio, forjó esta espada. La bautizó sin nombre. Decían que era capaz de callar el alma de un hombre o liberarla. Aedric tragó saliva. Miró hacia la espada que yacía cerca, envuelta aún en cuero. A pesar del fuego, parecía irradiar un frío que no era de este mundo. ¿Y por qué la buscan ahora? Maelor bajó la mirada. Porque los rumores son ciertos. El reino ya no existe. Los varones se matan entre sí por tronos vacíos. El sur ha caído en manos de los cultos del humo. Y en el norte, una figura ha surgido. No un rey. Algo peor. Lo llaman el prelado del velo. No tiene rostro, solo una máscara de plata. Va de castillo en castillo, prometiendo paz, pero donde pisa, los hombres desaparecen. Solo quedan ecos y sombras. El joven herrero sintió que la noche se hacía más espesa. ¿Y crees que esta espada puede detenerlo? Maelor lo observó en silencio largo rato. Creo que si tú puedes sostenerla, hay una oportunidad. Pero primero debes pasar por la torre de ceniza. 2 semanas después, tras cruzar bosques donde los árboles parecían susurrar nombres olvidados y montañas donde los lobos no temían al fuego, llegaron a las llanuras de Elendor. Allí, bajo un cielo gris y eterno, se alzaba una torre solitaria. Era alta, negra, agrietada como un hueso seco. Nadie vivía allí. Nadie osaba acercarse. Pero decían que dentro de ella el acero hablaba y el alma se pesaba. ¿Qué hay dentro?, preguntó Aedric con la mano sobre la empuñadura de la espada que aún no había desenfundado. Maelor respondió sin rodeos. La verdad. El caballero no cruzó con él. Solo lo acompañó hasta la puerta de hierro corroído y le entregó un anillo. Este abre la entrada, pero no hay llave para la salida. Solo tú decidirás si vuelves a ver la luz del día. Aedric tragó saliva, se ajustó el medallón de su madre al cuello y entró. El interior de la torre de ceniza era un laberinto de escaleras rotas, habitaciones en ruinas y espejos. Muchos espejos. Algunos estaban enteros, otros astillados, pero todos mostraban algo más que su reflejo. En uno, Aedric se vio a sí mismo como un niño, llorando junto a la tumba de su madre. En otro, lo vio con la espada en mano, cubierto de sangre, y un trono vacío detrás de él. En otro, solo aparecía su sombra, pero sus ojos brillaban con un rojo enfermizo. Siguió subiendo. Cada nivel de la torre parecía pesar más. La espada comenzó a quemarle la espalda, como si tratara de liberarse. Aedric jadeaba, sudaba frío, pero no se detenía. Finalmente llegó a una cámara circular, iluminada solo por una abertura en el techo. En el centro, un pedestal de piedra. Sobre él, nada. Pero cuando Aedric se acercó, la espada vibró, saltó de su espalda y se posó sola sobre el pedestal. Entonces una voz habló. No fue una voz humana. Era como el viento soplando entre las ruinas de un templo, como un lamento que llevaba siglos encerrado. ¿Quién eres, forjador de sueños? ¿Quién eres sin el yunque? ¿Quién serás con la carga del silencio? Aedric cayó de rodillas. La habitación giraba. Sentía que lo desnudaban por dentro. No soy nadie, susurró. Solo un hijo sin madre. Solo un muchacho que buscaba algo más. La voz lo envolvió. Entonces aún puede ser todo. Y en ese instante la espada se encendió. No con fuego, sino con un resplandor blanco, tenue, como la luz de la luna sobre el agua. Aedric la tomó con ambas manos y por primera vez la sintió completa. Ya no era una carga, era una parte de él. Cuando bajó de la torre, Maelor lo esperaba. ¿La escuchaste?, preguntó. Aedric asintió. Dijo que aún puedo ser todo. Maelor sonrió por primera vez.
Entonces estamos listos, porque el prelado ya sabe que has despertado la espada, y no tardará en venir por ti. El sol se puso tras ellos, y en el horizonte una columna de humo se alzaba. Una aldea había caído, pero por primera vez Aedric no sintió miedo, sino propósito. La guerra había comenzado. Capítulo 3. El murmullo de los muertos. El viento silbaba entre las ruinas de Lorval, una aldea que alguna vez fue próspera y que ahora yacía reducida a cenizas, como tantas otras en el paso del prelado del Velo. Aedric contemplaba el paisaje desolado desde una colina próxima, con la espada envuelta aún en la tela negra, cruzada a su espalda. A su lado, Maelor recogía rastros, huellas torcidas, restos de estandartes, huesos pequeños que aún humeaban bajo los restos de madera calcinada. Era ya la cuarta aldea que encontraban en ese estado. Llega antes que nosotros, murmuró el caballero mientras se alzaba. ¿Cómo lo detendremos si no podemos alcanzarlo? Maelor guardó silencio. Sus ojos verdes miraban más allá del humo, como si intentaran desentrañar el futuro en las brasas del presente. No lo perseguiremos más, dijo finalmente. Lo atraeremos. Aedric lo miró con el ceño fruncido. ¿Cómo? Con la espada. Él la busca tanto como nosotros lo buscamos a él. Si sabe que fue despertada, vendrá por ella. No puede permitir que otra voluntad interfiera con su poder. Aedric sintió el peso de aquellas palabras. No era solo una espada, era una llamada, un faro, y él ahora era su guardián. ¿Dónde? Maelor señaló al este, hacia los picos blancos de la cordillera dormida. En el corazón de la abadía de El Airan, el último refugio de los hermanos del silencio. Si aún queda algo de la orden, será allí. El viaje fue arduo. La nieve comenzó a caer antes de que cruzaran los primeros pasos. El frío se colaba por los ropajes como cuchillas invisibles, y el viento les arrebataba el aliento. A medida que ascendían, los árboles desaparecían, reemplazados por rocas cubiertas de escarcha y precipicios donde los ecos parecían llevar voces antiguas. Durante una noche especialmente gélida, mientras acampaban en una cueva alta, Maelor habló de sí mismo por primera vez. Yo fui monje, antes de ser espada. Aedric, que avivaba las brasas, lo miró sorprendido. ¿De los hermanos del silencio? Maelor asintió lentamente. Rompí mi voto hace 20 años, cuando los inquisidores del reino vinieron por nosotros, cuando la orden fue disuelta a sangre y fuego, hablé, no para salvarme, sino por ira. Por eso no pude ser guardián de la espada. Ella lo supo, me rechazó, y por eso me elegiste a mí. Maelor clavó los ojos en el fuego. Yo no te elegí, ella lo hizo, yo solo. Escuché su murmullo. Días después llegaron a El Airan. La abadía se alzaba entre riscos nevados, mitad enterrada en el hielo, mitad devorada por la montaña. Las columnas frontales estaban rotas, los vitrales cubiertos por siglos de nieve, pero aún se mantenía en pie, como un suspiro olvidado de los días sagrados. Dentro, las sombras eran densas, pero no hostiles. Se respiraba quietud. En el centro del altar, bajo una bóveda rota por la raíz de un árbol congelado, encontraron un círculo de piedra. Alrededor estaban dispuestas varias estatuas sin rostro, en posición de oración. Aedric sintió que algo en la espada vibraba, como si regresara a casa. Aquí la forjaron, dijo Maelor, y aquí debe hablar. Aedric desenvainó la hoja. El acero brilló suavemente, y las runas que lo recorrían comenzaron a arder con una luz blanca y silenciosa. El muchacho cerró los ojos y entonces lo oyó, el murmullo. No eran palabras,
No eran sonidos, eran recuerdos, fragmentos de historia que lo atravesaban como sueños, sangre derramada en piedra, voces que juraban silencio eterno, la espada flotando sobre un lago, abandonada, temida, y una figura, alta, esbelta, envuelta en un manto gris, un rostro cubierto por una máscara de plata, sin ojos, sin boca, solo vacío. El prelado abrió los ojos, estaba aquí. La abadía tembló ligeramente. Desde la entrada principal, un gélido viento cruzó el salón, apagando la luz. Mylord se adelantó, espada en mano, y Aedric lo siguió. Frente a ellos, entre la bruma, emergió el enemigo. Vestía como los rumores decían, túnica de ceniza, capa que se arrastraba como humo, y el rostro cubierto por una máscara impasible. No tenía armas visibles, solo su presencia bastaba para helar la sangre. «Has traído el silencio contigo», dijo, su voz resonando no desde la boca, sino desde dentro de sus cráneos. Aedric alzó la espada. «No te pertenece». El prelado avanzó sin apuro. «Todo lo que calla me pertenece. Yo soy el fin de las palabras, el descanso de las almas, el susurro eterno». Mylord se interpuso, pero el prelado levantó una mano. Una onda invisible lo arrojó contra una columna. El caballero cayó sin moverse. Aedric gritó y cargó. La espada del silencio cortó el aire, chocando contra un muro invisible, pero no se detuvo. Con cada golpe, las runas brillaban más. El prelado alzó sus brazos, tratando de contenerlo, y por primera vez su cuerpo vaciló. «¿Por qué no me temes?», dijo la voz. Aedric apretó los dientes. «Porque no estoy solo». Y entonces, las estatuas de los hermanos comenzaron a brillar. Uno a uno se alzaron, no como guerreros, sino como ecos, espíritus de la orden, hombres que jamás rompieron su voto. Rodearon al prelado, y éste, por primera vez, pareció vacilar. Aedric comprendió. No debía matarlo, no con ira, no con venganza, sino con silencio. Cerró los ojos, bajó la espada y guardó silencio. La espada del silencio se iluminó como una estrella. Todo el aire fue absorbido. No quedó sonido, ni respiración, ni pensamiento. Solo vacío. El prelado se estremeció. El último aliento de Aelric. Capítulo 1. Las campanas de Darnwick. Corría el año del Señor 1183, y el cielo sobre el reino de Eldharn se mantenía perpetuamente gris, como si el firmamento presintiera que algo oscuro se cernía sobre la tierra. Las campanas de la abadía de Darnwick resonaban con un eco lúgubre que recorría los campos mojados por la lluvia, deslizándose entre las rocas del arroyo y las hojas caídas de los robles antiguos. En lo alto de una colina, donde los muros de piedra resistían aún los vientos del norte, el castillo de Darnwick se alzaba sombrío, coronado por torres puntiagudas y almenas salpicadas de musgo. Dentro de sus muros, en la gran sala del trono, Lord Eldran de Darnwick, un hombre de barba gris y mirada endurecida por las campañas pasadas, contemplaba el fuego del hogar sin pronunciar palabra. La guerra con los clanes de las montañas del este había cesado meses atrás, pero las marcas en su alma no cicatrizaban tan fácilmente como las heridas del cuerpo. A su lado, su consejero y escriba, el anciano Brother Malric, repasaba un manuscrito con dedos temblorosos. «Mi señor, los informes de las aldeas del sur son inquietantes», dijo Malric con voz quebrada. «El ganado desaparece, los niños enferman sin razón, y hay quienes dicen haber visto luces en el bosque de Wirran durante la luna llena». Eldran alzó la mirada. Su rostro, endurecido por décadas de mando, parecía más una máscara de piedra que una expresión humana. «Supersticiones», gruñó.
Siempre las hay en tiempos de paz. Cuando no hay sangre en las manos, los campesinos llenan su mente con sombras y fantasmas. Malric cerró el pergamino con suavidad. Quizá, mi señor, pero el abad de Morwen escribió que ha sentido una oscuridad en la tierra, como si las raíces mismas llorasen bajo nuestros pies. Él no es hombre dado a fantasías. Un largo silencio cayó entre ambos. El único sonido era el crujido de la leña en el fuego. Finalmente, Eldran habló, no como señor feudal, sino como un padre preocupado. Envía un mensajero a buscar a Aelric. Dile que vuelva a Darnwick. Malric frunció el ceño. Aelric era el único hijo de Lord Eldran, un caballero errante que había abandonado el castillo 3 años atrás tras una disputa con su padre. Algunos decían que había cruzado las fronteras del reino buscando reliquias antiguas, otros que se había unido a los cruzados en Tierra Santa. Lo cierto era que nadie sabía con certeza dónde estaba. ¿Está seguro, mi señor?, preguntó Malric, temiendo despertar antiguos dolores. Lo estoy, respondió Eldran con un suspiro. Si algo está despertando en esta tierra, quiero que mi hijo esté aquí, para proteger a su gente o para enfrentarse a su destino. A cientos de leguas al sur, en un pueblo olvidado llamado Belmore, un hombre alto de cabellos castaños y barba desordenada desmontaba de su caballo junto a una fuente seca. Vestía una capa gris con bordes raídos y llevaba al cinto una espada de hoja recta, más antigua que el reino mismo. Era Aelric de Darnwick, el caballero errante. Sus botas polvorientas delataban semanas de viaje sin descanso. Había escuchado historias en cada aldea. Pastores que hablaban de árboles que susurraban su nombre. Comerciantes que juraban haber visto el cielo teñirse de rojo por instantes. Y una anciana en Frelham que le dijo al oído: «El bosque llama a los suyos, y tú tienes sangre del primer rey». Aelric no era un hombre supersticioso, pero había sentido algo, una presión constante en su pecho, una especie de inquietud que no lo abandonaba ni siquiera en sus sueños. Allí, en Belmore, esperaba encontrarse con un eremita llamado Cailan, un estudioso de las reliquias antiguas, pero el pueblo estaba casi desierto. Cruzó la plaza sin ver más que ventanas cerradas y puertas atrancadas. Solo una niña pequeña lo observó desde detrás de una cortina. Aelric golpeó la puerta de la ermita de piedra. Nadie respondió. Empujó lentamente y encontró la estancia vacía, salvo por un símbolo tallado en el suelo, un círculo rodeado de espinas. Lo había visto antes en una de las crónicas de la biblioteca de Darnwick. Era el signo del legado silente, una orden desaparecida hacía más de 100 años, cuya última misión había sido custodiar un arma capaz de herir incluso a seres más allá de la carne y del tiempo. El caballero se agachó, tocó el grabado y sintió una vibración recorrer su brazo. «¿Quién juega con sombras?», murmuró. Un crujido lo hizo girar. En la puerta, un niño de rostro pálido lo observaba. «Cailan está muerto». Su voz era casi un susurro. «¿Tú lo viste?». El niño negó con la cabeza. Se fue al bosque, con un cuervo negro siguiéndolo. Dijo que tenía que encontrar la espada antes que ellos. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Aelric, pero el niño ya había desaparecido. 2 días después, Aelric cabalgaba rumbo al norte. En su mano sostenía una carta que había encontrado oculta bajo una piedra en la ermita. Era un mensaje incompleto de Cailan, escrito con trazos apurados. «La espada está más cerca de lo que creemos. Las raíces la ocultan, pero el bosque recuerda. Darnwick, allí empezó todo. Allí debe terminar». Las nubes negras se acumulaban como augurio, y el viento traía consigo el olor de la tierra removida.
En lo alto, un cuervo graznó con fuerza y voló hacia el norte, como guiándolo. Aelric apretó las riendas. El viaje de regreso a casa había comenzado, pero algo le decía que no regresaba como hijo pródigo, ni siquiera como caballero, sino como pieza de un juego antiguo, del que no comprendía aún ni el tablero. Capítulo 2. El bosque que susurra nombres. La luna llena se alzaba como un vigía silencioso sobre los bosques de Wyran, arrojando su pálida luz sobre un mar de árboles antiguos que parecían respirar al unísono. Aelric avanzaba lentamente, montado en su corcel negro, cuyas patas se hundían suavemente en la hojarasca húmeda. Las ramas, curvas y enmarañadas, formaban un techo natural que oscurecía incluso la noche. El aire tenía un peso distinto allí, como si cada molécula estuviera impregnada de recuerdos que no querían morir. No era la primera vez que cruzaba aquel bosque, pero sí la primera que sentía que el bosque lo cruzaba a él. Cada susurro del viento, cada crujido del tronco, cada sombra que se alargaba demasiado rápido, parecía pronunciar su nombre en voz baja. Aelric. Al principio pensó que eran ilusiones del cansancio, pero pronto comprendió que no era así. Bajó del caballo junto a un claro donde la niebla flotaba como una manta de seda blanca. Se inclinó y rozó el suelo con la mano. Entre la maleza había piedras cubiertas de musgo, dispuestas en círculo. Una antigua ruina. Se sabía que en los tiempos anteriores al reino de Eldharn, esos bosques eran sagrados para los pueblos del bosque, druidas y sabios que custodiaban secretos antiguos y armas forjadas, no solo con hierro, sino con juramentos de sangre. Aelric observó el centro del círculo. Allí, semienterrada, una losa de piedra mostraba un grabado, una espada atravesando una luna, el mismo símbolo que Cailan había mencionado en su carta, el legado silente. Sacó su espada y la hincó suavemente en el suelo junto a él. Luego cerró los ojos. No rezó, solo recordó. Recordó a su madre, muerta cuando él tenía solo 6 inviernos, llevada por una fiebre que ni los monjes pudieron entender. Recordó a su padre, duro como el acero, forjando en él no solo un guerrero, sino una llama de deber que jamás se apagaba. Recordó a su hermana pequeña, Elandra, a quien no había visto en años. ¿Seguiría viva en Darnwick? ¿O habría sido también alcanzada por la sombra que ahora parecía envolverlo todo? Un crujido detrás de él lo hizo girar. De entre los árboles emergió una figura encapuchada. No era alta, pero su presencia se imponía como si el mismo bosque la hubiera parido. «No deberías estar aquí, Aelric de Darnwick», dijo una voz femenina, grave y serena, como el cauce de un río profundo. «No soy el único que lo cree», respondió él sin levantar la espada. «El bosque me llamó». La figura se retiró la capucha. Era una mujer de cabello negro, piel morena y ojos que reflejaban el fulgor de la luna como espejos de plata. «Soy Iliana, guardiana del umbral, última del linaje de los jurados». Aelric inclinó la cabeza. Conocía la leyenda. Los jurados eran sabios y guerreros, parte de una orden que custodiaba los secretos del mundo antiguo. Se pensaba extinta desde hacía generaciones. «¿Y qué guardas tú, Iliana?» «No una puerta», dijo ella, dando un paso adelante. «Un despertar». Se miraron sin palabras durante unos segundos eternos. Luego ella caminó hacia la losa de piedra y, tras murmurar algo en una lengua que Aelric no entendió, tocó el símbolo con su palma abierta. El suelo tembló levemente. Una de las piedras del círculo se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto una escalera que descendía a la oscuridad. «Cailan vino aquí», dijo Iliana. «Él encontró lo que buscaba, pero fue demasiado tarde». «¿Murió?».
Peor, respondió ella. Fue poseído por la voz antigua. Ahora sus ojos ya no son suyos, y su lengua canta canciones que abren tumbas. Aelric tragó saliva. Descendieron juntos. El aire era húmedo y frío, como si hubieran atravesado un velo que separaba el mundo de los vivos del de los antiguos. Al llegar al fondo, una sala redonda se extendía ante ellos. En el centro, sobre un pedestal de piedra, yacía una espada distinta a cualquier otra. No tenía filo visible, no brillaba, no imponía miedo. Pero al mirarla, Aelric sintió que todos sus recuerdos, todas sus heridas, incluso todas sus dudas, estaban siendo observadas por algo que vivía dentro del acero. La espada del alba, susurró Iliana, forjada en los días en que el sol aún hablaba con los hombres. ¿Por qué yo? Porque llevas la marca en tu sangre. Tu madre era descendiente del primer jurado, y tú, por elección o por destino, eres el único que puede blandirla sin ser consumido. Aelric dio un paso hacia la espada. Al tocarla, no sintió poder ni furia. Sintió compasión, como si la espada llorara por todo lo que había tenido que presenciar. En ese momento, supo que la guerra que se avecinaba no sería contra hombres, sino contra lo que los hombres podían llegar a liberar cuando olvidan el precio del conocimiento. Iliana lo miró con gravedad. Tienes 3 días. Cailan marcha hacia Darnwick. Lleva consigo la piedra de apertura. Si llega al santuario del castillo, abrirá la puerta negra, y todo lo que duerme tras ella volverá a caminar. ¿Y si muere antes de llegar? La piedra encontrará otro portador. Solo destruyendo la piedra con esta espada puede evitarse el despertar. Aelric asintió. Envainó la espada del alba. En su interior no quedaba espacio para el miedo, solo para el deber. Al salir del bosque, el cielo comenzaba a clarear, pero el aire estaba cargado con una presión invisible, como si el mundo contuviera la respiración. Aelric montó su caballo. Iliana lo observó desde los árboles. ¿Volveré a verte?, preguntó él. Si sobrevives, sí. Si fracasas, nos encontraremos en las ruinas del mundo. Cabalgó sin mirar atrás. Darnwick lo esperaba, pero también lo hacía su destino, envuelto en acero antiguo y secretos que jamás debieron contarse. Capítulo 3. El rugido bajo la piedra Darnwick amanecía envuelto en una bruma espesa, como si la misma tierra exhalara dudas y presagios. Los aldeanos, silenciosos como fantasmas, recorrían las calles sin hablar, sin mirar al cielo. Algo se movía en los cimientos del castillo, algo antiguo, algo que llevaba siglos dormido, soñando con ruinas y sangre. Lord Eldran se mantenía en pie frente a las almenas de la torre principal, la capa ondeando con fuerza al viento. Sus ojos observaban el bosque distante con el peso de alguien que sabe que el tiempo se acaba. Malric, el escriba, se acercó sin aliento. Han cruzado el río, están cerca. ¿Cuántos? No lo sé, no como hombres. No marchan, se arrastran, se funden con la sombra. Cailan los guía. Eldran apretó los puños. Había visto guerras, asedios, rebeliones, pero nada lo había preparado para esto. Aelric vendrá, dijo, más para sí que para su consejero. ¿Y si no lo hace? El señor de Darnwick miró el estandarte de su familia ondear, un halcón sobre fondo de piedra. Entonces, este castillo será su tumba, pero será una tumba difícil de profanar. Aelric alcanzó la cima de la colina justo cuando los primeros rayos del sol atravesaban la neblina. Desde allí vio el castillo y, más allá, la sombra. No era un ejército como tal. Eran fragmentos de cuerpos, criaturas deformes y grises.
restos de almas corrompidas, sirvientes de una voluntad que no tenía nombre. Y al frente, montado en un caballo sin ojos, Cailan. Vestía túnica negra y en su mano derecha brillaba la piedra de apertura, como una gema viva, latiendo con pulsos de energía oscura. Dondequiera que la alzaba, la tierra se agrietaba y un nuevo ciervo emergía del suelo. Aelric descendió galopando por la colina, la espada del alba en la mano, irradiando una luz serena que abría el paso entre la sombra como si el día reclamara su trono. Los monstruos retrocedían a su paso, chillando en lenguas olvidadas. La espada no cortaba carne, separaba esencia. Y allí donde tocaba, los seres del abismo se deshacían en polvo y ceniza. Cuando alcanzó el puente de piedra, el portón del castillo comenzó a abrirse. Una veintena de caballeros de Darkwick salió a su encuentro. Al frente, su padre. «Llegaste tarde», gruñó Eldran, como siempre. Aelric desmontó, jadeando. «Pero llegué», respondió. Se abrazaron brevemente, con la urgencia de quien no sabe si verá el fin del día. Aelric alzó la espada. «No puedes enfrentar esto con acero normal. Solo la espada del alba los hiere de verdad. Yo debo llegar al santuario antes que Cailan». Eldran asintió. «Entonces abriré el camino». El campo frente al castillo se convirtió en un infierno. Los caballeros cargaron contra la marea oscura con lanzas encendidas, mientras Aelric y dos escuderos avanzaban por el pasadizo secreto que cruzaba bajo los cimientos del castillo. El santuario estaba oculto bajo la capilla vieja, una cámara construida hace siglos por los primeros reyes. Allí, en una sala circular de muros cubiertos por inscripciones, una puerta de piedra esperaba desde hacía generaciones. No tenía cerradura, pero en su centro brillaba un hueco, el lugar exacto donde encajaba la piedra que Cailan poseía. Aelric se adelantó, la espada lista, pero antes de que pudiera acercarse, una carcajada llenó el santuario. «Siempre fuiste el elegido, pero nunca el más sabio», dijo Cailan, emergiendo de la sombra como un eco antiguo. Sus ojos eran dos pozos de noche, su piel pálida y agrietada. La piedra brillaba en su mano como un corazón arrancado del pecho del mundo. «Cailan», susurró a Aelric, «¿qué te hicieron?» La rosa y el cuervo. Capítulo único. El silencio del priorato. En el corazón de los montes brumosos, donde la niebla se cuela entre los árboles como dedos pálidos de un espíritu antiguo, se alzaba el priorato de San Alcuino. Era una construcción de piedra gris, humilde y solitaria, rodeada por campos de avena salvaje y un bosque de robles centenarios. Allí vivían 11 monjes bajo la guía del prior Abelardo, un hombre de rostro severo y barba blanca que había servido en el priorato durante más de 3 décadas. La vida en San Alcuino transcurría como un río silencioso. Se oraba al alba, se trabajaba al mediodía, se meditaba al crepúsculo y se dormía al toque de la campana nocturna. No había risas ni música, salvo por los cantos gregorianos que llenaban la capilla cuando el sol pasaba sobre el vitral del arcángel San Miguel. Pero aquella primavera de 1247, algo quebró el ritmo apacible de la rutina. Empezó con la llegada de un cuervo. No era un cuervo cualquiera. Este tenía una mancha blanca en el pecho, como una cruz torcida. Se posaba siempre en el mismo sitio, sobre la estatua de la Virgen María que coronaba la fuente del claustro. Los monjes intentaron espantarlo, pero el cuervo no se iba. Observaba, callaba, y cuando graznaba era un sonido hueco, más parecido a una carcajada rota que al chillido natural de su especie. «Es solo un ave», decía el hermano Teobaldo,
un joven copista de manos temblorosas. Pero el prior Abelardo no compartía esa opinión. Lo observaba con los ojos entrecerrados mientras pasaba las cuentas de su rosario, y cada día parecía más taciturno. Pronto ordenó a los hermanos que nadie saliera del priorato sin permiso. Dijo que se sentía una presencia extraña en el bosque, una oscuridad, invisible pero cercana. A los pocos días, el hermano Gaudio, que cuidaba del huerto, no regresó a la hora de la cena. Lo encontraron al amanecer, tendido boca abajo entre los espárragos silvestres, con los ojos muy abiertos y la boca llena de tierra. No había marcas de violencia, no había huellas. Solo el cuervo, mirándolo desde lo alto del muro, inmóvil como un centinela. La muerte fue atribuida a un fallo del corazón. Se oró por el alma de Gaudio. Pero el miedo ya había entrado al priorato, como el agua que se filtra bajo la puerta en una noche de tormenta. En los días siguientes, otros hermanos comenzaron a murmurar. Decían que en la noche oían pasos en la biblioteca vacía, que alguien recitaba pasajes de la Escritura en una lengua desconocida. Algunos aseguraban que en sus sueños caminaban por pasillos que no existían, guiados por una figura alta vestida con hábitos negros, pero sin rostro. Uno de los más afectados era el hermano Mauro, el campanero. Durante una de sus rondas nocturnas, dijo haber visto a una mujer vestida de blanco de pie frente al altar. Cuando intentó hablarle, la figura giró el rostro, revelando un hueco donde deberían haber estado los ojos. La Virgen se ha ido, susurró después, mientras temblaba como una hoja bajo la lluvia. La estatua está vacía. Ella se ha marchado. La salud mental de Mauro se deterioró rápidamente. Una noche tocó la campana sin motivo, gritando que los lobos ya estaban dentro del redil. Lo encontraron más tarde en el campanario, arrodillado y con la mirada perdida en las vigas del techo. El prior Abelardo reunió a los hermanos en el refectorio. Les pidió ayuno y oración constante. Les habló de tentaciones, de pruebas divinas, de los demonios que se disfrazan con formas inocentes. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. El cuervo seguía allí, y sus ojos negros brillaban como brasas. Una tarde, cuando los rayos del sol teñían de rojo las paredes de piedra, llegó un visitante. Era un fraile franciscano, cubierto de polvo y con un bastón de nogal. Se llamaba Fray Leandro y dijo haber tenido visiones que lo llevaron hasta San Alcuino. Habló con voz serena pero firme. Dijo que la fuente del mal no era externa, sino interna, que el priorato guardaba un secreto antiguo, uno que debía ser revelado. Abelardo se negó a dejarlo entrar. Gritó que la fe del priorato era firme, que no necesitaban visiones ni mensajeros. Pero al caer la noche, Leandro fue hallado dentro del claustro, sentado junto a la fuente, conversando con el cuervo como si fuera un hermano más. «Este no es un animal», dijo, «es un heraldo». Esa noche los monjes durmieron mal, y al amanecer la campana no sonó. Cuando subieron al campanario, hallaron al hermano Mauro muerto, colgado con las cuerdas del badajo. No había carta, solo una palabra escrita en el muro con ceniza: Rosae. Fray Leandro pidió que lo llevaran a la cripta bajo la capilla, donde reposaban los huesos de los antiguos priores. El prior se negó, pero Teobaldo, el copista, lo guió en secreto. Descendieron por un pasadizo de piedra húmeda, lleno de telarañas, hasta una puerta sellada con cera y cruces talladas. Tras romper el sello, hallaron una pequeña urna de mármol.